Terminamos esta sección de videos entonces con el último tema de probabilidad y estadística. ¿Sí? Vamos a revisar entonces los ejercicios 17 al 20. Comenzamos con los primeros. ¿Sí? Número 17. Plantea lo siguiente. ¿Cuántos números distintos divisibles por 2 menores que 100.000 y mayores que 10.000 se pueden formar en total usando los dígitos 3, 4, 5, 7 y 9, considerando que estos se pueden repetir? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Sí? Aquí hay algo muy importante y un dato muy relevante. El hecho que me diga números distintos divisibles por 2. ¿Sí? Debemos recordar que el hecho de que me diga divisibles por 2 significa que el último dígito, ¿sí? El último dígito, entendemos que los dígitos que hay que usar son 5, ¿sí? Para armar los números, ¿sí? 5 dígitos, ¿sí? Es un número de 5 dígitos, justamente porque tenemos 5 números. El último dígito tiene que tener una condición importante para que sea divisible por 2. ¿Cuál es la condición? Que sea par. Tiene que ser par. Pregunta para todos nosotros, ¿sí? Pausamos el video y vemos. ¿Cuál de todos estos números que tenemos aquí es par? Evidentemente, el único que es par es el 4. Es decir, el que sí o sí tiene que estar al último es el número 4. ¿Sí? Ese es el que sí o sí tiene que estar ahí. Entonces, teniendo en cuenta que se pueden repetir, ¿sí? Los otros pueden ir variando. ¿Sí? El que sí o sí tiene que estar ahí es el 4. ¿Sí? Sabemos que el sí o sí tiene que estar el 4. Entonces, ¿cuántas posibilidades puedo poner aquí en la primera posición? Tengo 5 dígitos, puedo poner 5. En la segunda, como yo las puedo repetir, no hay nada que me lo impida, también puedo poner 5. ¿Sí? En la última, en esta otra, también puedo poner 5. Y justamente aquí también puedo poner 5. Pero aquí en la última solamente puedo poner uno y solo uno. No puedo poner el 3, ni el 5, ni el 7, ni el 9. ¿Por qué? Porque el último número tiene que ser necesariamente par. ¿Para qué? Para que sea divisible por 2. Y el único número par de entre todos los 5 que hay aquí, entre el 3, el 4, el 5, el 7 y el 9, es el 4. Por lo tanto, el único que sí o sí fijo es la única opción. Por lo tanto, como tenemos entonces que en la primera posición puedo colocar 5 números, en la segunda 5, en el tercero 5, en el cuarto 5 y en el último solamente 1, ¿cuál va a ser el resultado de posibilidades? ¿Sí? Como es todo la misma condición, recordemos que usamos el principio multiplicativo. 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, por 1, y eso evidentemente es 625. ¿Sí? Es decir, 625 números distintos divisibles por 2. ¿Sí? Esta condición muy importante, la última, era muy importante. ¿Sí? Solamente un número podía ir ahí, justamente porque era el 4, que era el único número par entre los dígitos que me da. ¿Sí? Vamos al siguiente. 18. La distribución de los sueldos en pesos de los trabajadores de una empresa se muestra en el diagrama de caja de la figura adjunta. ¿Sí? Tengo aquí el diagrama de caja. Tengo aquí el valor inferior 300.000, valor superior 800.000, y además tengo también los cuartiles, ¿sí? Cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 dado en la caja, ¿sí? Valor inferior y el valor superior, lo que tenemos aquí, ¿sí? Valor inferior y valor superior. Me dice, según este diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Es decir, que se deduce y siempre es fácil de deducirlo. Vamos viendo, ¿sí? Voy a partir de la letra E. ¿Sí? La letra E dice, un 62,5% de los sueldos de los trabajadores es igual o menor a 700.000. ¿Podemos saberlo eso exactamente sin tener los datos específicos? Evidentemente no podemos, ¿sí? No necesariamente verdadera. Letra D, ¿qué dice letra D? Exactamente un 50% de los trabajadores gana 650.000. ¿Podemos saber eso exactamente sin tener los datos? No necesariamente podemos tenerlo, ¿sí? Porque me dice exactamente un 50% de los trabajadores, ¿sí? Me dice una cantidad de trabajadores, se refiere a la cantidad de trabajadores, y lo único que yo tengo aquí de información son los sueldos, no la cantidad de trabajadores. Por lo tanto, no puedo pensar de que
la cantidad de trabajadores se refiere a lo mismo que el cuartil 2, que viene a ser el sueldo de trabajadores. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Totalmente distinto al hecho del cuartil. Son cosas distintas, no se refiere a lo mismo. Letra C. Entonces, no se puede deducir la letra D. C. La cantidad de trabajadores que ganan entre 300.000 y 500.000 es mayor que la cantidad de trabajadores que ganan entre 650.000 y 750.000. ¿Sí? No necesariamente. ¿Sí? Esto no se puede decir si no sabemos los datos específicos. ¿Sí? Porque me habla nuevamente de cantidad de trabajadores. ¿Sí? Los sueldos distintos. ¿Sí? Evidentemente lo que está entre medio es más o menos parecido, pero la cantidad de trabajadores y cuánto tendrá entre el sueldo mínimo, una cosa así, y lo que tiene ya un sueldo más mayoritario, más abundante. Cantidad de trabajadores, frecuencia, acordémonos de eso. No podemos saberlo a ciencia cierta así como así. No se puede deducir tan fácilmente. Letra B. El promedio de los sueldos de los trabajadores es 650.000. Podemos saber eso sin saber los datos específicos, la cantidad de trabajadores que ganan 300.000, la cantidad de que ganan entre 300.000 y 500.000. No podemos saberlo a ciencia cierta. ¿Sí? No podemos saberlo. Lo que sí podríamos saber es la mediana. Eso sí, la mediana sí se puede establecer, pero en ninguna parte me habla de mediana, solamente de promedio. Y el promedio sí o sí necesito los datos específicos y la cantidad específica de trabajadores. Y por último, el rango intercuartil de los sueldos de los trabajadores es 250.000. ¿A qué se refiere eso? El rango intercuartil se refiere a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 3? Eso sí lo sé. Sé que es 750.000. ¿Cuál es el cuartil 1? Eso sí lo sé. Es 500.000. ¿Cuál es la diferencia? 250.000. Por lo tanto, la alternativa correcta, que siempre es verdadera, porque toma justamente los cuartiles. ¿Sí? No toma la cantidad de trabajadores, no toma nada respecto a eso, ¿sí? Y no toma nada tan específico. Entonces, este sí siempre es verdadero. Letra A es verdadera. Vamos con la número 19. En la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? Esto es lo que hay que tener en cuenta. ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? ¿Sí? Recordemos que cuando me habla de frecuencia, se refiere a la frecuencia absoluta, ¿sí? ¿Sí? Absoluta, o también en palabras simples se refiere a cantidad, ¿sí? Cantidad, para que nosotros entendamos, es una cantidad específica. La frecuencia acumulada significa suma, que es yo voy sumando las cantidades, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Que el sentido de esto es que, de partida, tanto la frecuencia absoluta entre el primer intervalo es exactamente la primera frecuencia acumulada que aparece, es decir, D es igual a, ¿sí? Por definición. Luego, el E, ¿qué es el E? Es la suma del A y el B, ¿sí? ¿Qué más? El F, ¿qué es? Es la suma, ¿sí? De A, B y C, es decir, la suma de lo que es el E más el C, ¿sí? Entonces, teniendo todo esto en consideración, podemos establecer varias relaciones, ¿sí? ¿Qué cosa? F será mayor a D más C, ¿será cierto? No lo sabemos. Partamos de lo más sencillo, de la igualdad, ¿sí? De la igualdad. ¿Podemos corroborar la igualdad? E es igual a B más D, ¿sí? Efectivamente. ¿Por qué? Porque tomando esta igualdad que nosotros obtuvimos del análisis, sabemos que E es igual a D. ¿Por qué? Porque A, recordemos que es D, ¿sí? Es igual a D más B. Y efectivamente, esto es cierto, ¿sí? Como estamos buscando una falsa, estamos buscando una falsa. ¿Qué pasa con la siguiente? A mayor a C. A es mayor a C. No podemos saberlo a ciencia cierta. ¿O sí podemos? ¿Sí? ¿Cómo podemos saberlo? Para esto sirve el tema de la frecuencia acumulada porcentual, ¿sí? El A qué equivale? Al 25%, exactamente, ¿sí? El B, ¿a cuánto equivale? ¿Sí? A la resta, ¿sí? Del 87 y el 25.
¿sí? La resta del 27 y 25 para saber exactamente la frecuencia relativa porcentual de lo que es el B. ¿Sí? Eso es 67, ¿sí? 62, perdón. 62% corresponde a B. ¿Sí? ¿Y cuánto corresponde a C? C corresponde a la diferencia entre 100 y 87, que viene a ser 13. ¿Sí? 13%. ¿Sí? Entonces, A viene a ser 25%, B 62 y C 13. Evidentemente A es mayor a C, sí, efectivamente. Es cierto. B es mayor a C, también la misma lógica, ¿sí? Efectivamente. F es mayor a C, efectivamente F es mayor a C, porque C va a ser simplemente un valor, y mientras que F es la suma de ¿qué? De A más B más C, ¿sí? Evidentemente C va a ser mucho menor a F, ¿sí? Efectivamente lo cierto. Por lo tanto, la última alternativa que queda como tal, que es falsa, ¿sí? Sin necesidad de analizarla tanto, viene a ser la alternativa A. Letra A es la falsa. Por último, nos encontramos con el 20, ejercicio 20. Dice, se seleccionará un estudiante al azar. Esto es importante, dato importante. Al azar de una muestra compuesta por estudiantes de cuarto medio de un liceo mixto, ¿sí? ¿Qué significa eso? Hombres y mujeres, ¿sí? Hombres y mujeres. Entonces, se puede determinar la probabilidad de que el estudiante elegido al azar de la muestra sea mujer, ¿sí? Y además use lentes, ¿sí? ¿Se podrá? ¿Qué necesitamos saber para eso? Obviamente necesitamos saber cuál es la relación o cuál es la probabilidad de que al elegir a alguien al azar sea hombre y mujer, ¿sí? Es decir, necesitamos más o menos algún dato que nos diga cuántos hombres y cuántas mujeres hay. La primera condición nos da ese dato. Hay igual cantidad de hombres que de mujeres de muestra, es decir, hay 50% en hombres y otro 50% que son mujeres, ¿sí? Con eso solucionamos la primera parte del hecho de que sea mujer. Podemos establecer una probabilidad, ¿sí? Que será un medio. Pero el hecho de que la otra parte, que use lentes, necesariamente necesitamos saber cuántas mujeres usan lentes, y eso lo ofrece necesariamente la segunda condición. Es decir, la una por sí sola solamente me asegura el hecho que sea mujer. La dos por sí sola solamente me asegura el hecho de los lentes. Entonces ambas juntas me dan la probabilidad de que la primera me asegure que sea mujer y la segunda me asegura que de entre las mujeres habrá lentes, ¿sí? Habrá mujeres con lentes. Es decir, ambas juntas me permiten a mí saber la probabilidad que yo necesito obtener. ¿Sí? ¿Cuánto es la probabilidad exacta? No necesito saberlo, solamente necesito saber que puedo hacerlo con los datos de información. Entonces, efectivamente, ambas juntas me permiten a mí obtener esa información. Y con esto concluimos nuestro ensayo. ¿Sí? Han sido varios videos con explicaciones intentando que fueran lo más detalladas posibles, esperando también que este resumen, como si hubiera sido una clase, les haya servido y les sirva bastante. Así que espero les haya ido excelente y cualquier comentario ustedes ya saben que me contactan por interno. Así que tengan muy buen día.